noches a todos. Hoy tenemos un invitado tremendamente especial. Tenemos a don Xavier Nobel, obispo de Solsona. Solsona es una pequeña diócesis en el noreste de España. Un sitio que debe ser francamente precioso, ¿no? Y nos viene a acompañar por culpa de este libro, ¿no? Un libro que ha editado hace relativamente poco, que es La Carta a los Jóvenes, y que nos va a hablar de él y de alguna otra pregunta que le iremos haciendo. Bueno, bienvenido. Muchas gracias a vosotros y a todos los que en estos momentos alrededor del mundo estáis viendo esta pequeña entrevista. Sí, señor. La primera pregunta vamos a ir hablando sobre el libro. La primera pregunta es ¿cómo va la Carta a los Jóvenes? ¿Cómo va su libro? Y una pregunta un pelín más profunda, ¿no? ¿Qué le ha motivado a escribirlo? Aunque lo explica bien en el libro. Empiezo por la segunda porque yo no tenía ninguna intención de escribir nada. Hace 8 meses que me ordenaron obispo y he estado muy atareado dedicándome a mis sacerdotes y a la gente de mi diócesis. Pero me persiguieron una editorial española, Espasa, que vieron una entrevista mía en un periódico a raíz de ser el obispo más joven de España y estas cosas, y me pidieron un libro. Y me dijeron, escriba, señor obispo, lo que quiera. ¿Por qué no escribe una carta a los jóvenes antes de la Jornada Mundial de la Juventud? Y esa idea pues me gustó porque durante estos últimos 20 años me he dedicado a muchas cosas, pero mucho tiempo a los jóvenes. Y para mí esta petición era como una ocasión para poner por escrito la experiencia de 20 años. Y por tanto el motivo es ese, el interés editorial de una editorial que quiere sacar algo de un obispo joven a los jóvenes antes de la Jornada Mundial de la Juventud. Señor. Siguiendo con el libro, otra siguiente pregunta se puede hacer, ¿cómo puede ayudar este escrito a los jóvenes en su vida? O sea, ¿qué pozo puede dejarlos o qué enseñanzas pueden sacar del libro? Cuando pensaba qué es lo que quería decir, rápidamente me vino a la mente ayudar al lector, al posible lector, a hacer un itinerario de fe. Que el joven que se pregunta alguna cosa pudiera interesarle este libro. Que el joven que ya ha tenido una experiencia personal con Jesucristo pudiera encontrar unas ayudas para avanzar en la amistad con Él. Que el joven que se plantea qué quiere Jesús de su vida puede también escuchar una palabra de aliento y de invitación a no tener miedo. Que el joven que está luchando para vivir en cristiano y es frágil y no consigue vivir según los mandamientos, pues también que pudiera encontrar algo. Por tanto, he imaginado un libro que sea al máximo accesible a todo el mundo. Y para hacerlo un poco digerible, pues lo he alineado con alguna experiencia personal, que eso permite que quien está leyendo el capítulo 12 y él resulta que está preguntándose si Dios existe o no, leyendo alguna cosa de una experiencia personal, pues consiga finalizarlo. La sensación que da leyendo partes del libro es que, o sea, la experiencia o su vivencia es atractiva. Porque hay una pregunta que creo que mucha gente se hace es, ¿vivir la fe es aburrido? Me acuerdo de una charla de un curso de primera evangelización que cito en el libro, que es un curso que se llama Alfa, en la que se explica que ser cristiano y vivir en cristiano es lo menos aburrido que uno puede imaginarse. Imaginaos que seguimos a Jesús y que vamos a unas bodas y que se termina el vino, o que vamos de excursión y nos descuidamos los bocatas. Y ya os imagináis lo que pasa, ¿no? El milagro de la conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes. Vamos a un entierro con Jesús y ¡zas! Y Jesús resucita al muerto. Vivir en cristiano, vivir con Jesús no tiene nada de aburrido. Es, a mi parecer, una cosa apasionante. Porque Jesús pide mucho. Y porque seguirlo a Él llena a fondo la vida de una persona. Lo que pasa es que quizás tenemos la fotografía de una iglesia llena de gente mayor que está mirando el reloj a ver cuándo termina la misa y entonces dice, esto tiene que ser muy aburrido, esto de ser cristiano, porque solo vemos que ser cristiano es un conjunto de gente mayor que se mira el reloj porque piensa cuándo se termina la misa. Pero seguir a Jesús, vivir como Él, hacer amistad con Él, escuchar sus propuestas, Jesús siempre sorprende y siempre te deja un poco descolocado. De aburrido nada.
Vale, genial. Entonces, bueno, una siguiente pregunta, ¿no? Antes de empezar con las preguntas que ya estáis enviando y que enviéis, no os cortéis. Estamos en un nivel de profundidad bastante serio, pero no os cortéis. O sea, lanzar todas las preguntas que queráis. ¿Qué significa, en relación al libro, qué significa un texto que hemos sacado del libro? Los primeros pasos de la amistad con el Señor se aguantan lo mismo que un taburete sobre 3 patas. La oración, confesión y Eucaristía. ¿Cuál es el significado que pretende darle a esa frase? Hay muchas personas, jóvenes y no, que van a misa el domingo y les parece que eso no les hace avanzar en la vida cristiana. Van a misa el domingo, pero no cambia nada. Y se preguntan, ¿cómo puede ser posible? Recibo al Señor cada domingo y no progreso en la vida de oración, ni progreso en la vida cristiana, en la vida moral. Hay otros que rezan, pero no van a misa. Hay algunos que se confiesan a menudo, pero no rezan demasiado. Mi tesis es que estos 3 elementos de la vida cristiana se retroalimentan los unos con los otros. Si uno no se confiesa y va a misa, pues la Eucaristía no puede trabajar en él porque la gracia no puede transformarle, porque las puertas están cerradas. Si uno reza pero no recibe al Señor, pues se queda hablándole a Él, pero sin permitirle que Él sea el motor de su vida. En cambio, si uno reza, participa en la Eucaristía con piedad. Si uno se confiesa, está a punto para recibir ese tesoro que es capaz de transformar la vida. Estos 3 elementos, y alguien me pregunta, ¿y la caridad? ¿Y la acción caritativa? Es lo que se sienta encima del tamburete. Si uno reza, va a misa y se confiesa, pues entonces mucha gente podrá asentarse sobre esa vida. Es decir, mucha gente podrá recibir el fruto de esa vida entregada, generosa, caritativa, que es la de un joven cristiano. Wow. Esto me lleva a hacer una pregunta. ¿Es actual la palabra de Dios para los jóvenes? ¿Los jóvenes pueden ser testigos de la fe o testigos de la palabra de Jesús? Si un joven cada día coge el Evangelio que toca ese día y se lo lee a corazón abierto, le habla de su vida, de sus problemas, de sus retos, de sus sueños. Y eso, que para muchos jóvenes les parece que les suena a chino, a los que no son chinos, evidentemente, ¿no? A los que son chinos les suena a ruso o les suena a español. Pero eso que suena como extraño, pues nada, solo es cuestión de probarlo. Es decir, si tú coges el Evangelio de hoy y lo lees, casi seguro que te va a decir alguna cosa, si lo lees con atención. Por lo tanto, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, que es palabra eterna, que es palabra de vida, que es quien resuelve los interrogantes que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, siempre nos dice algo nuevo y algo que nos toca en nuestra vida concreta. Por tanto, ciertamente, hoy y siempre, escuchar a Jesús es la clave para poder emprender una vida que valga la pena. Sí, señor. Otra pregunta quizá demasiado directa. No estamos suavizando el tono, pero bueno, es que merece la pena aprovechar la situación. ¿Por qué tenemos miedo a descubrir nuestra vocación? O sea, en el libro vislumbra alguna cosa relacionada con su vocación, pero nos podía contar quién fue su guía o el guía que le ayudó a encontrar su vocación. Y quizá ese momento, si se siente a gusto para poder contarlo. Nos da miedo porque en el fondo nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y eso de ponerse en manos de otro y que sea otro quien decida por nosotros, eso, aunque sea Dios, a todos nos hace un poco de miedo. La cuestión es tener una relación personal con aquel que quiere proponerte un camino que es lo mejor para ti. Y claro, cuando no existe esa relación personal, cuando no hay esa amistad, ese trato con el Señor íntimo, que Dios quiera pedirme a mí algo que sea diferente de lo que yo quiero, no me interesa. En el libro le pongo un silogismo falso, que es Dios quiere que sea santo, muy bien. Para ser santo tengo que ser cura o monja.
esto ya no me interesa tanto. El planteamiento es equivocado, ¿no? El planteamiento es, Dios quiere que seas feliz. Y ha pensado para ti, porque te ha creado, el camino que te llevará a tu felicidad. Si consigues tratar con Él de tal modo que consigas experimentar que Él quiere tu bien y tu felicidad, verás que lo que Él te propone es lo mejor, lo más interesante y lo más deseable. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas que nos están enviando de diversas partes del mundo. Magia Álvarez nos pregunta, ¿qué espera de los jóvenes que van a venir o que van a ir a la JMJ 2011? Mira, Maje, yo lo que espero es que cada joven tenga la oportunidad de vivir una experiencia íntima con el Señor en esta Jornada Mundial de Juventud. En la amistad, en la oración, en la Eucaristía, en el encuentro, en la fiesta, a través de todos los medios que se van a producir. Porque si eso se produce, realmente la Jornada Mundial de la Juventud va a servir de algo a la persona que eso le suceda. Por tanto, lo que deseo es que todos puedan vivir esta experiencia. Nos dicen, Ciali Morales nos dice, no es una pregunta, dice, Su Excelencia fue quien escribió el libro, sí, lo escribió él y sale en la portada, y nos lo contaba antes, dice, Dios le bendiga, gracias por escribirnos, monseñor, saludos desde Panamá. Jessica Loyola, con un guiño, nos dice, ¿tendremos el libro en la mochila de la JMJ? Me temo que no, va a haber unos cuantos libros más, pero me temo que no, pero lo podrás encontrar en Madrid en muchos sitios. Jessica, merece la pena. Y Patricio, saludos Patricio, que con nosotros siempre está con nosotros, nos pregunta una cosa bastante interesante, ¿no? Dice, en estos tiempos difíciles para la Iglesia, en especial para sus sacerdotes y obispos, con la mirada de un joven, ¿cómo ayudarías o motivarías a un sacerdote a vivir su fe y a reafirmar su llamada? Hazle ser sacerdote, pídele que te confiese, asiste a la Eucaristía que él celebra. Pídele que te enseñe a rezar. Yo he visto sacerdotes apagados, desanimados, que cuando se sienten útiles en el sentido haciendo lo que les es propio, reviven. Muchos sacerdotes, al menos aquí en España, viven como un momento de desánimo, desaliento, porque ven sus iglesias vacías, nadie les pide nada, nadie les viene a pedir consejo, y de algún modo eso desanima, ¿no? Como un profesor o una profesora que los alumnos no asisten a clase, ni quieren escuchar nada de él. Por tanto, ¿quieres animar a un sacerdote? Hazle hacer de sacerdote. Pituca Herrero nos dice, viendo este obispo tan joven, ¿quién es el que se atreve a afirmar que la Iglesia en España es cosa de viejos? Puntos suspensivos. No, Jonathan Mesa nos pregunta, ¿cuántos jóvenes hay en tu diócesis que vienen a la JMJ? Tengo poquitos. Mi diócesis es una diócesis muy rural, muy pequeña. La ciudad más grande de mi diócesis tiene 15.000 habitantes y todos juntos somos unos 140.000. Y es una diócesis muy rural, donde no hay universidades, donde hay poca gente joven. Creo que en este momento hay unos 50 que están apuntados a venir, y yo confío que al menos un centenar van a poder llegar a ser. Me gustaría muchos más, pero bueno, estamos empezando, somos una minoría creativa. Para mi desgracia no puedo leer, o podría leer, pero no se entendería lo que escribe Carmen Larrea. Lo dice en catalán. Si quiere, usted lo puede leer y contestar como quiera. Lo traduzco. Para el señor obispo, ¿qué le diría usted a todos aquellos que aún no se han decidido a dar el paso para ir a la JMJ? Especialmente para los jóvenes de Cataluña. Si desaprovecháis esta oportunidad, no lo vais a volver a tener. Al menos mientras seáis jóvenes, porque difícil.